Qué interesante es, amadísimos hermanos, reflexionar un poquito sobre el encuentro de Jesús con la samaritana. Hay momentos que se nos pasan por alto varios detalles. Y en el nombre poderoso de Jesús, hoy vamos a hablar de esa sed existencial que muchos de nosotros tenemos en el alma y que detrás de ella se esconde una sed más profunda, una sed que busca ser saciada por siempre. Pero nos damos cuenta que cuando tenemos esa sed existencial, una sed del mundo, de cosas del mundo, de la paz buscada desde el mundo, de la prosperidad, de la compañía, del amor, terminamos de darnos cuenta que la saciamos momentáneamente quizá, pero que volvemos a sentir esa sed. Con la mujer samaritana pasó algo diferente, como nos cuenta el Evangelio de Juan a partir del capítulo 4, versículo 1-26, ese encuentro precioso con la mujer samaritana. Pero antes de irnos a ellos, ¿qué le parece si invocamos la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu que apaga la sed, el Espíritu que nos renueva, que penetra lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, para sanar nuestras heridas, para renovarnos en la esperanza, para levantarnos de nuestra caída, para cortar la atadura del pecado que podemos todavía estar arrastrando? Ese espíritu de amor, de luz y de paz. Por eso decimos juntos: ven, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Fíjate, hermana, que en mi casa yo recuerdo de niña que había lo que se llama un pozo, le decían tanque, ¿verdad? Que se recoge el agua de la lluvia a través de unos caños y que entra a ese tanque, que la guarda, que la acumula para ser usada tanto en la cocina como para beber. El tanque de mi casa era profundo, tenía yo creo casi como que 6 pies debajo de la tierra y 6 pies hacia arriba, un poquito, creo que un poquito más, sí. Y ahí se acumulaba el agua. Y yo recuerdo un día, para mucho, en varios países a nosotros le llamamos tanques, pero en algunos países le dicen pozo, en otros le dicen jibe, no sé cómo le dirán donde tú vives, si me compartes sería bueno porque así aprendo más. Ah, y recuerdo que un día, ya en tiempo de sequía, vino una vecina a pedir agua con un tanque. Ella venía con una lata de esa de aluminio a pedir agua a casa, pero ya quedaba poquita agua porque era tiempo de sequía. Entonces, cuando ella se acerca a mi padre, a mi papá, y le pide agua, papá dice: sí, vamos al grifo, a la llave, a abrir y coger agua. De repente recuerdo que mamá salió y se le paró, se le atravesó un poquito de frente y le dijo: ¿no te das cuenta que ya casi no tenemos agua? Si damos el agua que tenemos, nos vamos a quedar sin tener para nosotros. Pero aún así, papá, que era un hombre generoso, le dio el agua a la señora y le contestó a mi mamá: de todas maneras, durante esta sequía tenemos que vaciar el tanque para limpiarlo, porque ya hace mucho tiempo que no se limpia y tenemos que vaciarlo para limpiarlo. Así que vamos a darle agua porque nunca nos va a faltar. Ya casi es tiempo de lluvia. Y así fue. Le dieron el agua a la señora, limpiamos el tanque y prontamente empezó la lluvia. Por eso siempre que recuerdo a mi papá, lo recuerdo también como una persona generosa que se desprendía de lo poco que tenía para los demás. Incluso yo recuerdo una de las memorias más dulces de mi padre, era que él le decía a mi mamá: Chita, sírveme a mí la comida de último, por si llega alguna persona, todavía haya para brindarle. Es decir, papá se quitaba el bocado de la boca para darle al otro. Entonces, hablando y volviendo a la samaritana, ella también tenía sed.
Ella también iba para un pozo buscando el agua. Imagínate que ahí se hubiese encontrado alguien que le diga, no, tú no puedes apagar la sed. De aquí no hay agua para ti, para llevarte. Pero ella llevaba una sed más profunda sin darse cuenta. Había ido a mediodía al pozo de Jacob a buscar el agua porque al mediodía en pleno calor ardiente. ¿Por qué no fue en la mañanita? ¿Por qué no fue al atardecer? Porque en la mañanita y en el atardecer iban las demás mujeres de la comarca. ¿Y qué sucede? Que la samaritana era una mujer conocida como le diríamos hoy adúltera o de vida alegre, le dicen en algún lugar, y la samaritana pues se había quizá acostado con más, no quizá, dice la palabra que se había acostado con más de 5 hombres que no eran maridos de ella, quiere decir que tenían sus esposas. Entonces, la samaritana se va a esa hora al pozo pensando, no me puedo encontrar con una de esas mujeres, quizás me van a apedrear, me van a insultar, me van a caer toda arriba. Y ella buscando esconderse, ir a una hora donde no estuviese, más nadie se fue al mediodía. ¿No será que acaso es lo mismo que hacemos nosotros? Porque cuando estamos en pecado nos escondemos. Y te lo digo por experiencia propia. El pecado hace que busquemos la oscuridad, que busquemos otro momento donde no hay nadie. El pecado hace que nos escondamos, que busquemos no ser vistos. Esta mujer buscaba sin darse cuenta esa hora de no ser vista, pleno sol del día. Generalmente el pecado nosotros lo ocultamos durante la noche, pero ella se ocultaba de las mujeres que la podían maltratar, que podían darse cuenta que era ella la que había estado con sus maridos. Pero ese día era un día diferente. Siempre hay un día diferente. El día que Dios tiene señalado para nosotros. Un día de gracia y de encuentro. Ahí estaba Jesús. Jesús se había adelantado. Y muchas veces nosotros vamos a retiro, a encuentro y decimos que yo voy a ir en búsqueda de Jesús y no nos damos cuenta que cuando venimos a llegar al lugar es porque Jesús ya está esperándonos. Él estaba esperando a la samaritana. Y fíjate qué lindo que con aquella mujer que iba al pozo en soledad. Ella buscaba agua, pero en el fondo lo que buscaba era algo más. ¿Y qué sucede? Que Jesús es que se adelanta y le dice a ella, dame agua, dame de beber. Y ella le dice, pero tú que eres judío, me pide a mí que soy samaritana agua. Y entonces una manera de Jesús romper el hielo con aquella mujer, entrar en confianza, en intimidad, que se empezara a dar el diálogo, ¿verdad? Y la curiosidad de esta mujer la lleva más a hondo, a querer preguntar, ¿cómo tú siendo judío? Y empiezan ese diálogo y empiezan a hablar de Abraham, empiezan a hablar del pozo ahí de Jacob, de que ese es un lugar donde se va a adorar en espíritu y en verdad. Y empiezan a hablar y ella indaga, ¿acaso eres tú? Pero algo más bonito sucede. Algo bonito sucede. Después de la curiosidad de la samaritana que empieza a preguntar, a indagar, el Señor le dice, si tú supieras quién es que te pide de beber, tú le pedirías agua. Bendito Dios. Es decir, si supiera que tiene a Dios frente de ti, Él es que puede apagar esa sed. En medio de los encuentros, cuando pasean a Jesús en Eucaristía, yo siempre le digo, es que si supiéramos verdaderamente los católicos a quién tenemos al frente, ¿qué no le pediríamos? Con la certeza de que en Dios todo es posible, que no hay imposible para Dios. Fíjate que Dios conoce tu sed, Dios conoce la sed de tu alma, al igual que Jesús conocía la sed de la samaritana, no la sed física, la sed existencial con la que ella venía, pero Él no se escandaliza tampoco de la historia de esta mujer. Él sabía que ella tenía 5 maridos. Fíjate que él le dice, ok, ve y busca a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. ¿Y qué le dice el Señor?
Sí, es cierto, ha tenido 5 y el que tiene ahora tampoco es tuyo. Es decir, que Jesús no se escandaliza de la samaritana, de su pecado, sino que Él va más allá. Él no la condena, Él la mira con misericordia. Entonces es importante hoy que tú te preguntes, ¿cuál es el pozo hoy? El pozo a donde tú quieres ir, el pozo que tú crees que puede apagar tu sed. ¿En quién o en qué ha estado buscando apagar tu sed de amor, de ser apreciado, apreciada, de ser comprendido? ¿Dónde lo está buscando? Porque muchas veces hasta la sed de amor nosotros vamos a pozos equivocados tratando de saciarla y tenemos más sed y tenemos más sed y nunca se apaga y somos incluso de ir al amor desordenado por apagar la sed de ser amados. El Señor conoce tu historia. El Señor conoce tus vacíos. Pero Él no viene a juzgarte, Él no viene a condenarte, Él viene a transformarte. Y solo Jesús puede saciar la sed de nuestra alma. Solo Jesús puede saciar esa hambre existencial. Solo Jesús puede llenar los vacíos de nuestro corazón. Esa agua que nosotros buscamos en el mundo, el afecto, el éxito, el placer, la aprobación, te va siempre a dejar con más sed. Incluso algo que yo pienso y doy por cierto porque lo he vivido, te puede llevar a enfermarte cuando estás bebiendo de aguas estancadas, ¿eh? Te enferma o hasta puede morir y perder la vida porque vamos a veces a beber de fuente de pecado, de perdición. Entonces Jesús viene a ofrecerte un agua distinta, un agua distinta. Yo tenía siempre mucha sed. A las 6 de la tarde a mí se me secaba aquí la garganta y tenía que salir a buscar cerveza o licor. Era algo extraño, fuerte, era como a la misma hora, al atardecer, que yo empezaba a sentir como cuando ya terminaba de trabajar y iba aflojando, sentía ese deseo de tomar, de tomar, de tomar como para serenarme, para saciar esa sed. Y mientras más tomaba, más sed tenía. Sí, la buscaba yo apagarla en el licor. Pero cuando pude ir a la fuente viva, Jesús, cuando Jesús vino al pozo existencial, ahí donde yo me encontraba, y me invitó a beber del agua de la vida, del agua cristalina, del agua que brota hasta la vida eterna, del agua que sacia. Entonces es lo que el Señor hoy te quiere a ti decir. Yo puedo apagar esa sed, yo puedo calmar esa inquietud, yo puedo cortar ese pecado, yo puedo sanar esa herida, yo puedo sanar tu enfermedad, pero tienes que venir. Aquel que tenga sed, dice el Señor, que venga y beba hasta saciarse, y de su ser brotarán como ríos de agua viva que marcha, que llega, que se extiende hasta la vida eterna. Así que yo te invito a beber del agua que da Cristo. Mira, dice la palabra, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ese es en el versículo. La samaritana, ¿qué hizo? Dejó su cántaro y se convirtió de mujer pecadora en anunciadora de la palabra. ¿Te suena parecido eso? ¿Te suena familiar? La samaritana dejó su cántaro, corrió al pueblo y anunció a Jesús. Se convirtió en misionera. Aleluya. Quiero que tú pienses en muchas personas que tú conoces que han dejado esos cántaros y al tener ese encuentro con Jesús se han hecho misioneros. Han ido a anunciar a otro la palabra. Fíjate que ella fue y dijo, oye, que me he encontrado con alguien que me reveló toda la verdad. Eso es grande, porque si a nosotros desde el mundo te dicen, mira, tú tienes 5 maridos,
Tú eres una, no quiero decir la palabra, tú eres una adúltera, pero hay otra palabra más dura que la dicen en Santo Domingo. Tú eres una bandida o tú eres una ladrona o tú eres una mala madre, lo que sea que te digan o que te digan, tú eres un ladrón, tú eres un borracho, tú eres un violento. Cuando te lo dicen y sale de los labios del mundo, hieren, traspasan, te ofenden, te enferman. Te pueden crear incluso trauma o llegártelo a creer totalmente y creer que no hay esperanza, que ya tú no vales, que tú eres una basura. Pero es que cuando esas verdades de pecado es el Señor que las revela, la obra del Espíritu Santo, la voz de Dios hablando a través de la iglesia, a través de la Sagrada Escritura, entonces no te va a doler de esa forma, te va a renovar, te va a sentir amada y mirada, porque hay alguien que te vio, hay alguien que te vio al alma. Hay alguien que vio que tú vales más. Hay alguien que te quitó una etiqueta de la frente y dejaste de ser la adúltera para ser hija del cielo, para ser hija de Dios, para ser hijo, para ser amigo de Jesús, para ser siervo, ¿eh? Entonces, esa es la diferencia de nuestros males, de nuestros pecados, cuando son presentados desde la mirada del mundo a ser presentado desde la mirada de Dios. Dios todo lo cambia y lo transforma. Entonces, Dios hoy lo que quiere es sanarte para enviarte. Hoy Dios no toma en cuenta tu pasado. Lo que importa es el encuentro de hoy. Dice la palabra entonces en el versículo 29, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Eso es maravilloso. Entonces podemos ir concluyendo, amadísimos hermanos, que hoy Dios también está en este lugar a través de la palabra predicada, a través de esta imagen que te está llegando a tu celular, a tu computadora, a tu televisión. El Señor ha venido a tu pozo, ha venido a tu realidad. Él quiere darte de esa agua que apaga la sed, de esa agua que renueva, que limpia, que transforma y que da vida. Por eso le pedimos al Santo Espíritu de Dios que venga en este momento a saciarnos. El que lo conoce todo, lo penetra todo, lo alcanza todo, lo sabe todo. Él sabe en este preciso momento lo que tú estás necesitando y le pedimos una gracia altísima al cielo, que abrace tus heridas, que abrace tu historia, que sacie la sed de tu alma y que te lleve a poder contarle a otro, mira lo que Dios ha hecho por mí. Que el Señor Jesús y la Santísima Virgen María te bendigan ahora y siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias por orar por nosotros. Gracias por la bendición de que eres mi hermano y mi hermana. Que Dios te bendiga. Tu hermana Odalis Susana Gil